La multitud ruge mientras las puertas de hierro se abren lentamente con un chirrido. Un hombre condenado vestido únicamente con un taparrabos tiembla visiblemente al adentrarse en la cegadora luz del sol de la arena del Coliseo. La arena bajo sus pies, ya manchada de un marrón oxidado por espectáculos anteriores, pronto beberá más. Desde el extremo opuesto del vasto anfiteatro se alza otra puerta, y un hambriento león del norte de África irrumpe a la carrera con la mirada clavada en la única presa disponible. En el palco imperial, el emperador levanta la mano y la deja caer con decisión. El espectáculo comienza. Esta escena, repetida miles de veces a lo largo de la historia romana, llevó al poeta Juvenal a observar célebremente que el pueblo solo ansiaba ya pan y circo panem et circenses, sugiriendo que las ejecuciones públicas habían evolucionado de solemnes actos de justicia a entretenimiento esencial que mantenía a las masas satisfechas y distraídas de los asuntos políticos. Para los romanos el castigo nunca fue una simple cuestión de justicia. Era entretenimiento entretejido en el tejido social de su civilización. Lo que la sensibilidad moderna encuentra espantoso, los antiguos romanos lo consideraban un deber cívico al que asistir y un placer del que ser testigos. Como observó el filósofo Séneca, tras asistir a regañadientes a los juegos de gladiadores: vuelvo a casa más avaro, más ambicioso, más voluptuoso, e incluso más cruel e inhumano. Y aún así, seguía yendo como hacían miles de sus conciudadanos, atraídos por la embriagadora mezcla de justicia ritual religioso y derramamiento teatral de sangre. El propio emperador Augusto estableció un sistema en el que se designaban días específicos del año para los juegos públicos ludi, que incluían ejecuciones, llegando a destinarse más de 135 días anuales a tales entretenimientos hacia el siglo IV después de Cristo. Durante la inauguración del Coliseo, el emperador Tito organizó 100 días consecutivos de juegos, incluidas innumerables ejecuciones que se programaban meticulosamente para mantener el interés del público. Entretenimientos más ligeros por la mañana, ejecuciones al mediodía y combates de gladiadores por la tarde, conformando una jornada completa de entretenimiento construida en torno a la muerte. Quizás ninguna forma de entretenimiento letal capturó la imaginación romana de manera más absoluta que la damnatio ad bestias, la condena a las fieras. Habitualmente reservada para esclavos prisioneros de guerra y los peores criminales, este castigo transformaba la ejecución en un teatro espectacular. El Coliseo, finalizado bajo el emperador Tito en el año 80 después de Cristo, proporcionaba el escenario perfecto para estas funciones mortales, con capacidad para 50.000 espectadores y elaborados mecanismos subterráneos para introducir animales en la arena de manera dramática. El hipogeo, una red subterránea de 2 niveles con túneles y cámaras bajo el suelo del Coliseo, contenía 32 jaulas para animales y 80 pozos verticales que permitían que las fieras y los prisioneros condenados aparecieran como por arte de magia en la arena, a través de trampillas, creando entradas teatrales que intensificaban la emoción del público. Según el historiador Casio Dion, durante la inauguración del Coliseo, se dio muerte a 9.000 animales junto a innumerables criminales condenados en cacerías y ejecuciones cuidadosamente escenificadas. Estas ejecuciones a menudo se montaban como recreaciones mitológicas. A un criminal podían vestirlo de Ícaro antes de ser despedazado por osos, o de Hércules, antes de enfrentarse a un león sin armas. El emperador Nerón sentía especial predilección por estas ejecuciones teatrales, llegando a obligar en una ocasión a un condenado a recrear el mito de Dédalo. Según el historiador Suetonio, al hombre lo equiparon con unas alas improvisadas y le ordenaron volar desde una gran altura. Como era previsible, se precipitó hasta la muerte, salpicando de sangre el palco del emperador. En otro caso, Nerón hizo que un condenado interpretara a Orfeo, enviándolo inicialmente a la arena con una lira y la promesa de que sus dotes musicales tal vez aplacarían a las bestias salvajes. Por un breve instante, pareció que los animales podrían realmente apaciguarse, antes de despedazarlo, creando una grotesca parodia del mito original, en el que Orfeo encantaba a las fieras con su música. El escritor romano Marcial alababa tales espectáculos en verso: lo que era mera fábula representada en el escenario se vuelve realidad en nuestra arena.
La magnitud de estas ejecuciones de animales podía resultar abrumadora. Cuando el emperador Trajano celebró sus victorias dacias en el año 107 después de Cristo, encargó unos juegos que se prolongaron durante 123 días, en los que se dio muerte a 11.000 animales, junto a miles de criminales condenados y prisioneros de guerra. El poeta Marcial conmemoró estos espectáculos en su libro de los espectáculos, describiendo cómo una criminal a la que se le asignó el papel de la mítica Pasífae, que se apareó con un toro, fue despedazada por un oso de Caledonia. La multitud, lejos de horrorizarse, aclamaba semejante crueldad creativa como la cumbre del entretenimiento. Cazadores y tramperos especializados, conocidos como venatores, viajaban hasta los confines más remotos del imperio, desde los densos bosques de Germania hasta los desiertos de África, para capturar animales exóticos destinados específicamente a estos espectáculos. Una ejecución particularmente elaborada bajo el emperador Probo, en el siglo III después de Cristo, presentó una colina artificial plantada con árboles reales en el centro del Circo Máximo, poblada con 100 avestruces, 100 ciervos, 100 jabalíes e innumerables otros animales que fueron liberados para ser cazados por criminales condenados a quienes se les prometía la libertad si sobrevivían. Pocos lo lograron. Igualmente dramática, aunque quizá más aterradora, era la vivicomburium, la incineración en vida. Este castigo tenía un significado religioso para los romanos, que creían que el fuego purificaba la mancha de ciertos crímenes. Las vírgenes vestales que rompían sus votos de castidad se enfrentaban a este destino, al igual que los incendiarios, en una suerte de justicia poética. Pero fue el emperador Nerón quien elevó las ejecuciones por fuego a un arte escénico macabro, durante su persecución de los cristianos, tras el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. En una espeluznante innovación, los verdugos de Nerón cubrían a veces a las víctimas con cera o pez, para que ardieran más lenta y brillantemente, prolongando su sufrimiento, a la vez que proporcionaban una mejor iluminación. Entre las víctimas más célebres de la vivicomburium estuvo la vestal Cornelia, ejecutada en el año 91 después de Cristo bajo el emperador Domiciano, pese a sus protestas de inocencia. Según Plinio, el joven mantuvo la dignidad incluso mientras la conducían a la cámara subterránea, donde sería sepultada viva, el castigo tradicional para las vestales, aunque a algunas se las quemaba en su lugar clamando al emperador: ¿cómo puede pensar el César que soy impura cuando él ha vencido y triunfado bajo mis oficios? Tácito describe la escena de las ejecuciones de cristianos por parte de Nerón en sus anales. Se añadió a sus muertes toda clase de escarnio. Cubiertos con pieles de fieras fueron despedazados por los perros y perecieron, o bien fueron clavados en cruces o destinados a las llamas y quemados para servir de iluminación nocturna, cuando se había extinguido la luz del día. Estas antorchas humanas, como llegaron a ser conocidas, iluminaban los jardines de Nerón, mientras él conducía su carro entre ellas, desempeñando simultáneamente el papel de verdugo espectador e intérprete. El espectáculo fue tan excesivo que incluso muchos romanos acostumbrados a castigos brutales sintieron compasión por las víctimas. No necesariamente porque fueran inocentes, señala Tácito, sino porque parecían morir para saciar la crueldad de un solo hombre más que por el bien público. El emplazamiento de estas hogueras, los jardines de Nerón en la colina del Vaticano, se convirtió irónicamente siglos después en el lugar de la Basílica de San Pedro, transformando un sitio de martirio cristiano en el lugar más sagrado del cristianismo tras la conversión de Constantino. Este doble propósito de la ejecución pública, castigo y entretenimiento, se extendía más allá de los civiles, al ámbito militar de Roma, donde la fustuarium, la muerte a garrotazos, mantenía la disciplina mediante una brutalidad teatral. Este castigo aguardaba habitualmente a los soldados que abandonaban sus puestos, perdían sus armas o mostraban cobardía en la batalla. El soldado condenado era conducido ante sus camaradas reunidos, quienes lo apedreaban y lo golpeaban con sus garrotes los fustes, de los que el castigo derivaba su nombre hasta darle muerte. El escritor militar romano Vegesio señaló que este castigo infundía tal terror, que el valor necesario para enfrentarse al enemigo en combate resultaba menos intimidante que la certeza de morir
a manos de los propios compañeros. La Fustuarium estaba tan profundamente arraigada en la cultura militar romana que el historiador Amiano Marcelino registra casos de soldados que se sometían voluntariamente al castigo cuando sentían que habían fallado a sus camaradas, eligiendo una muerte ritualizada y honorable antes que vivir con la deshonra. Polibio, escribiendo en el siglo II a.C., describió el procedimiento. El tribuno toma una vara y toca levemente con ella al condenado, tras lo cual todos los soldados se abalanzan sobre él con garrotes y piedras, y por lo general lo matan en el mismo campamento. Pero ni siquiera quienes logran escapar se salvan por ello, pues no se les permite regresar a sus hogares, y ninguno de sus familiares se atrevería a acoger a tal hombre en su casa. El carácter público de este castigo era crucial. Servía como elemento disuasorio, obligando a los soldados a presenciar lo que aguardaba a quienes fallaran en su deber. Durante la Segunda Guerra Púnica, cuando Roma enfrentaba su mayor crisis militar contra Aníbal, el cónsul Tito Sempronio Graco ordenó la Fustuarium para toda una cohorte de 4.000 hombres que habían huido de la batalla. Aunque esto fue posteriormente conmutado por el diezmo, la ejecución de 1 de cada 10 hombres, lo que sugiere que incluso este brutal castigo tenía limitaciones prácticas cuando se aplicaba a gran escala. Durante la Tercera Guerra Servil 73 a 71 a.C., después de que Marco Licinio Craso aplastara la rebelión de esclavos de Espartaco, este demostró la aterradora eficacia de la Fustuarium a gran escala. Aquellos rebeldes que no fueron sentenciados a la crucifixión enfrentaron la ejecución pública a garrotazos a lo largo de la Vía Apia. El mensaje era claro. El poderío militar de Roma se extendía no solo a los enemigos externos, sino también a la imposición de la disciplina interna, mediante una violencia ritualizada que cumplía propósitos tanto punitivos como de entretenimiento. El general romano Pompeyo, conocido por su sentido teatral, ordenó en una ocasión que los soldados culpables de hurtos reiterados fueran apaleados hasta la muerte ante el ejército reunido, utilizando no garrotes corrientes, sino las astas de los estandartes militares, símbolos del honor romano convertidos en instrumentos de ejecución, intensificando así tanto la deshonra como el espectáculo del castigo. Quizás el más visualmente espectacular de todos los métodos romanos de ejecución era la pulveratio, el aplastamiento mediante piedras, o de manera más extravagante mediante elefantes. Este método revestía una particular relevancia, ya que obliteraba físicamente al condenado, dejando restos humanos apenas reconocibles para crímenes considerados especialmente atroces. Esta destrucción total del cuerpo tenía un peso simbólico al negarle al criminal una sepultura digna y los derechos del más allá. El jurista romano Emilio Mesa señaló que los castigos por aplastamiento resultaban particularmente apropiados para los parricidas asesinos de parientes cercanos, ya que devuelven al criminal al polvo, sin dejar nada que la familia pueda llorar, ni que los espíritus puedan reclamar. En un caso particularmente notorio de finales de la República, un hombre condenado por asesinar a su padre fue cocido dentro de un saco junto con un perro, un gallo, un mono y una víbora, antes de ser aplastado bajo las piedras, combinando dos castigos distintos para asegurar la destrucción completa tanto física como espiritual. Si bien el aplastamiento bajo piedras, a veces aplicado lentamente para prolongar el sufrimiento, era más común debido a limitaciones prácticas, las ejecuciones con elefantes representaban la cúspide del castigo exótico como espectáculo. Tras derrotar a Pirro de Epiro en el siglo III a.C., los romanos se hicieron con elefantes de guerra y descubrieron su utilidad no solo en la batalla, sino como instrumentos de ejecución. Los desertores y los prisioneros de guerra podían ser desfilados en la arena para luego ser aplastados bajo las patas de elefantes adiestrados, mientras la multitud rugía en señal de aprobación. El naturalista Plinio el Viejo describió cómo se podía entrenar a los elefantes para matar con agonizante precisión. Se les puede enseñar a caminar sobre cuerdas, a arrojar proyectiles e incluso a matar a la orden, aplastando a un hombre miembro a miembro, según lo indique su cuidador. Esta destrucción controlada permitía prolongar las ejecuciones para obtener el máximo valor como entretenimiento,
una habilidad que los adiestradores de elefantes llamados elefantarcae cultivaban para complacer a sus patrocinadores imperiales. El espectáculo alcanzó nuevas cotas durante las guerras púnicas, cuando los generales cartagineses capturados se enfrentaban a la muerte bajo los mismos elefantes de guerra, que en otro tiempo habían comandado contra Roma. Según Valerio Máximo, a algunos prisioneros incluso los vestían con armaduras enemigas, permitiendo así que los elefantes ya adiestrados para atacar colores o emblemas concretos en la batalla, escenificaran una recreación en miniatura de las victorias militares romanas mientras impartían justicia. Durante el reinado del emperador Claudio, en el siglo I después de Cristo, estas ejecuciones con elefantes se reavivaron para ocasiones especiales, obligando a los criminales condenados a luchar contra las fieras con armas mínimas antes de ser inevitablemente aplastados. El escritor Eliano consignó que uno de estos eventos salió espectacularmente mal cuando un elefante se negó a matar a un condenado, que había sido en otro tiempo su cuidador, barritando en señal de protesta en su lugar. La multitud, conmovida por esta muestra de lealtad animal, exigió el indulto del hombre que Claudio concedió a regañadientes, demostrando cómo incluso la ejecución como entretenimiento podía deparar a veces momentos inesperados de clemencia. Las actitudes romanas hacia estos castigos espectaculares fueron evolucionando a lo largo de los siglos, reflejando cambios sociales y políticos más amplios. Bajo la República, las ejecuciones públicas hacían énfasis en el imperio de la ley y en las consecuencias de despreciar el orden social. A medida que Roma se transformaba en un imperio, los emperadores recurrieron cada vez más a estos espectáculos, para exhibir su poder y generosidad, ofreciendo entretenimientos cada vez más elaborados con los que ganarse el favor del pueblo, al tiempo que mostraban el terrible destino que aguardaba a quienes desafiaran la autoridad imperial. El emperador Cómodo llevó esta tendencia a extremos narcisistas, no solo ordenando ejecuciones elaboradas, sino participando él mismo en las muertes de la arena, presentándose como el semidios Hércules, mientras despachaba a los prisioneros con garrote y espada. El historiador Herodiano consigna que Cómodo ordenó en una ocasión que se reuniera en la arena a todas las personas con discapacidad física de Roma, donde las apaleó hasta la muerte disfrazado de la figura mítica, transformando el castigo en teatro personal y desdibujando la línea entre la justicia y el divertimento imperial. Aplastados, crucificados y desechados. Los castigos más aterradores de Roma para la traición. A la sombra de la gloria de Roma se hallaban sus castigos más oscuros. El imperio, que construyó calzadas que atravesaban continentes y acueductos que desafiaban la gravedad, demostró una innovación equiparable a la hora de disciplinar a quienes traicionaban su confianza. Para los romanos, la traición no era simplemente un crimen contra individuos, sino contra el tejido mismo de la identidad romana. Sus castigos reflejaban esa severidad, diseñados no solo para acabar con vidas, sino para transmitir mensajes contundentes sobre la lealtad, el honor y las consecuencias de la traición. Como declaró Cicerón en sus Filípicas, una nación puede sobrevivir a sus necios e incluso a los ambiciosos, pero no puede sobrevivir a la traición desde dentro. Cuando el cónsul Tito Quincio Flaminino proclamó la libertad de todos los griegos en los Juegos Istmicos del año 196 a.C., encarnó el ideal romano de liderazgo virtuoso. Y sin embargo, la misma civilización que celebraba semejante nobleza desarrolló mecanismos elaborados para castigar a quienes traicionaban la confianza de Roma. Estos castigos eran teatrales públicos y estaban concebidos para infundir tanto temor como respeto entre los testigos. Servían como recordatorios viscerales de que el poder de Roma, aun siendo a menudo benévolo, podía manifestar una ira terrible cuando se le traicionaba. El propio emperador Augusto resumió esta dualidad cuando, según se dice, afirmó: «Encontré una Roma de ladrillo y dejé una Roma de mármol». Y no obstante, su reinado también fue testigo de algunos de los juicios por traición más notorios de la historia romana, incluidos los del poeta Ovidio y los de su propia hija Julia. El castigo a los traidores se fue volviendo cada vez más sofisticado durante la transición de la República al Imperio, señalando el historiador Tácito que la traición al Estado se amplió, hasta incluir incluso hablar mal del emperador
un cambio significativo que reflejaba el panorama político cambiante de Roma. El método de ejecución más infame de la época romana fue la crucifixión, un castigo tan brutal que los ciudadanos romanos quedaban generalmente exentos de él. Reservada principalmente para esclavos piratas enemigos del Estado y los peores criminales, la crucifixión representaba la humillación máxima. Al condenado se le despojaba de sus ropas, se le azotaba sin piedad, y se le obligaba a cargar el madero horizontal de su cruz, el patibulum, hasta el lugar de la ejecución. Allí lo fijaban a la madera con clavos o cuerdas, y lo dejaban morir lentamente de agotamiento y asfixia, en un proceso que podía durar días. La escena era tan habitual que la palabra latina para crux se convirtió en una maldición coloquial, y la expresión abi in malam crucem, vete a la mala cruz, era un insulto común equivalente a mandar a alguien al infierno. Los verdugos romanos desarrollaron técnicas especializadas para prolongar el sufrimiento, incluido el uso del cedile, un pequeño asiento en la cruz, que impedía a las víctimas asfixiarse demasiado pronto, prolongando así su tormento de horas a días. El filósofo Séneca describió la variedad de crucifixiones que presenció. Veo allí cruces no de un solo tipo, sino fabricadas de muchas maneras distintas. Algunos cuelgan a sus víctimas con la cabeza hacia el suelo. Algunos les empalan las partes íntimas. Otros les estiran los brazos. Tras la rebelión de esclavos de Espartaco en el año 71 a.C., el general romano Marco Licinio Craso exhibió la respuesta del imperio ante la traición a una escala descomunal. Después de derrotar al ejército de Espartaco, ordenó crucificar a aproximadamente 6.000 rebeldes capturados a lo largo de la Vía Apia desde Roma hasta Capua. Este tramo de 200 kilómetros de calzada se convirtió en una galería de sufrimiento humano, una advertencia para cualquiera que considerara desafiar la autoridad de Roma. Los viajeros que recorrían esta importante arteria pasaban junto a miles de hombres agonizantes, cuyo sufrimiento prolongaban deliberadamente los verdugos romanos expertos en mantener con vida a las víctimas para maximizar su tormento. El mensaje era inconfundible. Esto es lo que les ocurre a quienes alzan las armas contra Roma. Plutarco consignó más tarde que los cuerpos permanecieron allí, hasta pudrirse, un macabro recordatorio que persistió mucho después de que las víctimas hubieran muerto. Julio César, que presenció estos hechos siendo joven, mostraría más tarde una crueldad similar al tratar con los piratas que en otro tiempo lo habían secuestrado. Después de pagar su rescate y obtener su libertad, regresó con una flota, los capturó y los hizo crucificar. Aunque ordenó que primero les cortaran el cuello como pequeña clemencia porque lo habían tratado bien durante su cautiverio, mientras que la crucifixión apuntaba a enemigos externos y a las clases bajas, la roca Tarpeya aguardaba a los romanos que traicionaban a los suyos. Bautizada en honor a Tarpeya, quien supuestamente entregó Roma a los sabinos a cambio de lo que llevaban en los brazos, es decir, sus brazaletes de oro, aunque en su lugar la aplastaron con sus escudos. Este lugar de ejecución era un acantilado escarpado en la cima sur de la colina capitolina. Con una altura aproximada de 25 metros, dominaba el foro romano, el corazón de la vida cívica. El lugar se volvió tan sinónimo del castigo por traición que Juvenal escribiría más tarde en sus sátiras: ¿quién sin embargo calificaría el crimen de locura? ¿Quién te confinaría al manicomio de Antícira, pudiendo arrojarte desde la roca Tarpeya? Sugiriendo así que traicionar a Roma estaba más allá de la demencia y merecía la muerte antes que un tratamiento. Según la tradición romana, la primera persona ejecutada en la roca no fue la propia Tarpeya, sepultada bajo los escudos de los sabinos, sino Espurio Casio Veselino, un cónsul acusado de intentar establecer una tiranía en el año 486 a.C. Su ejecución sentó un patrón que se mantendría durante siglos. Los políticos ambiciosos que se extralimitaban acababan dando el fatal salto al vacío a la vista del poder que habían codiciado. El simbolismo era deliberado.
Los traidores serían arrojados desde el corazón mismo de la sociedad romana, con sus cuerpos despedazándose contra las rocas de abajo, donde podían ser privados de una sepultura digna. El historiador Tito Livio consigna que en el año 384, antes de Cristo, Marco Manlio Capitolino, irónicamente en otro tiempo, un héroe que había salvado a Roma de un ataque galo, fue ejecutado en la roca Tarpeya, tras ser acusado de aspirar a la realeza. Su crimen no fue solo la ambición, sino la traición a los valores republicanos que Roma consideraba sagrados. Al precipitarse hacia la muerte a la vista de los templos y edificios gubernamentales que en otro tiempo había defendido los romanos, recibieron un poderoso recordatorio de que ningún rango ni gloria pasada podían proteger a quienes traicionaban al Estado. Más tarde, en el año 86 a.C., el tribuno Sexto Lucilio correría la misma suerte. Arrojado desde la roca por orden de Cayo Mario, durante las guerras civiles que sacudieron la República tardía, un asesinato político disfrazado de castigo por traición. El lugar de ejecución se mantuvo activo hasta bien entrado el período imperial. La evidencia arqueológica sugiere que la zona al pie del acantilado acumulaba tantos restos humanos que requería una limpieza periódica. Según se cuenta, el emperador Claudio asistía personalmente a estas ejecuciones, encontrando un placer perverso en examinar después los cuerpos destrozados para observar cómo habían caído, algo que el filósofo Séneca criticó por ser innecesariamente cruel, incluso tratándose de ejecuciones. Para las unidades militares que fallaban en su deber, Roma ideó un castigo especialmente escalofriante: el diezmo. La propia palabra deriva del latín decimare, que significa tomar uno de cada 10. Cuando una legión mostraba cobardía o se amotinaba, podía enfrentarse a este castigo colectivo. El proceso era metódico y estaba diseñado para causar el máximo impacto psicológico. Los soldados se dividían en grupos de 10, y cada grupo echaba a suertes. El soldado desafortunado, que sacara la pajita más corta, era apaleado hasta la muerte por sus 9 camaradas. El centurión Tito Pulón lo describió como una lección escrita con sangre, que ningún soldado necesitaba aprender 2 veces. A los supervivientes del diezmo se les obligaba a menudo a acampar fuera de la protección de las fortificaciones principales y a subsistir a base de cebada en lugar de trigo, una humillación adicional para soldados profesionales. El escritor militar Frontino señaló que las unidades que habían sido diezmadas a menudo se convertían en los combatientes más feroces de Roma, en las batallas posteriores, desesperadas por redimirse y eliminar el estigma de su castigo. Una de esas legiones, la Legio Tercera Augusta, fue diezmada tras un desempeño deficiente en Numidia, pero más tarde se convirtió en una de las unidades más condecoradas de Roma, bajo el emperador Septimio Severo, ganándose el sobrenombre de «el garrote del emperador», por su ferocidad en el combate. Este castigo cumplía múltiples propósitos. Generaba una terrible lotería en la que cada soldado tenía una posibilidad entre 10 de morir, sembrando el miedo en toda la unidad. Más perniciosamente, obligaba a los soldados a participar en la ejecución de sus hermanos de armas, haciéndolos cómplices del castigo. Tras presenciar o tomar parte en semejante brutalidad, era probable que los soldados supervivientes no volvieran a considerar jamás la deserción o la desobediencia. El poeta Lucano captó más tarde el terror del diezmo en su epopeya Farsalia, escribiendo que el azar se convertía en árbitro de la perdición y de la suerte echada pendía la muerte. El impacto psicológico era tan severo que, según se cuenta, algunos soldados optaban por quitarse la vida antes que participar en la muerte de sus camaradas, mientras que otros sellaban pactos de sangre prometiendo no sobrevivir si a uno de ellos le tocaba la suerte fatal. Intentos de preservar su sentido de la humanidad dentro de un sistema inherentemente deshumanizador. Uno de los casos más célebres de diezmo ocurrió en el año 70, y uno antes de Cristo, el mismo año de la derrota de Espartaco, cuando Marco Licinio Craso lo aplicó contra sus propias tropas. Cuando una legión al mando de Mumio fue derrotada por Espartaco, tras entablar combate contra las órdenes Craso, resucitó este antiguo castigo que había caído en desuso.
500 hombres murieron a manos de sus camaradas en un funesto recordatorio de que el fracaso podía equipararse a la traición. Siglos después, en el año 17 después de Cristo, el general germánico amenazaría con el diezmo para sofocar un motín en la frontera del Rin, aunque finalmente optó por castigos más selectivos. Cuando los propios amotinados exigieron la ejecución de los cabecillas, Germánico les permitió llevar a cabo las muertes ellos mismos, demostrando cómo la psicología del diezmo podía adaptarse a nuevas circunstancias. Incluso en una época tan tardía como la crisis del siglo III, el emperador Galieno amenazó a toda una legión con el diezmo por apoyar a un pretendiente rival al trono, aunque finalmente los perdonó después de que demostraran su lealtad al derrotar a una fuerza enemiga vistiendo únicamente sus túnicas, dejando atrás sus armaduras como muestra de coraje. Quizás el más sofisticado de todos los castigos romanos fuera la damnatio memoriae, la condena de la memoria. Para una cultura que concedía un enorme valor al recuerdo y al legado, este castigo golpeaba algo que los romanos temían más que la propia muerte: el olvido. Cuando el Senado decretaba este castigo, ordenaba la erradicación sistemática del condenado de la historia. Las estatuas eran destruidas o reesculpidas con nuevos rostros. Los nombres eran cincelados y eliminados de las inscripciones. Los testamentos quedaban invalidados. Incluso mencionar el nombre de la persona podía convertirse en delito. El poeta Horacio captó la obsesión romana por la memoria cuando escribió: «Non omnis moriar», no moriré del todo. En sus odas, una declaración de esperanza en que sus obras le sobrevivieran, la misma esperanza que la damnatio memoriae buscaba extinguir. La práctica se volvió tan común durante los períodos de inestabilidad política, que según se cuenta, los escultores desarrollaron técnicas para crear estatuas con cabezas intercambiables, anticipando que el sujeto pudiera caer eventualmente en desgracia y tener que ser reemplazado por una figura políticamente más aceptable. La memoria del emperador Domiciano sufrió este destino tras su asesinato en el año 96 después de Cristo. El Senado ordenó que sus estatuas fueran destruidas o remodeladas. Su nombre fue raspado de los monumentos públicos. En algunos casos, edificios enteros asociados a él fueron demolidos. Sus monedas fueron fundidas. Los funcionarios trabajaban meticulosamente para eliminar todo rastro de su existencia, como si jamás hubiera gobernado Roma. El historiador Suetonio señaló que el Senado se llenó de júbilo con la muerte de Domiciano y se puso de inmediato a borrar su legado. La evidencia arqueológica de esta damnatio sigue siendo visible hoy en día. En el Foro Romano, las inscripciones que llevaban el nombre de Domiciano muestran claras señales de haber sido dañadas o reesculpidas de manera deliberada. De manera similar, el emperador Cómodo, cuyo comportamiento errático y tendencias megalómanas le ganaron el odio del Senado, sufrió la damnatio memoriae tras su estrangulamiento en el año 192 después de Cristo. Aunque su sucesor Septimio Severo revirtió más tarde esta sentencia y lo deificó en su lugar, demostrando cómo incluso el borrado podía ser impermanente en la política cambiante de la Roma imperial. Lo que hace particularmente fascinante a la damnatio memoriae es su paradoja. Conocemos a estos individuos borrados precisamente porque el esfuerzo por eliminarlos fue tan minucioso que se volvió digno de mención. El propio intento de destruir la memoria la preservaba bajo otra forma. La ausencia conspicua se convertía en una presencia en sí misma, recordando a los romanos las consecuencias de la traición. Quizás ningún caso ilustre esto mejor que el de Sejano, el prefecto del pretorio que estuvo a punto de hacerse con el poder bajo el emperador Tiberio en el año 31 después de Cristo. Tras su caída, sus estatuas fueron derribadas y fundidas, y su metal se empleó para crear imágenes poco favorecedoras de figuras despreciadas. Sus hijos fueron ejecutados para impedir que su linaje continuara. Su pequeña hija, según Tácito, preguntó: «¿Qué he hecho? ¿A dónde me lleváis? No lo volveré a hacer», mientras la conducían a su ejecución, sin comprender que su mera existencia se consideraba una amenaza para Roma. A pesar de estos minuciosos esfuerzos de borrado, el intento de golpe de Sejano se convirtió en una de las crisis políticas mejor documentadas de los primeros tiempos del imperio, preservada con todo detalle por los mismos historiadores
que registraron el intento de eliminar su memoria. A medida que Roma evolucionó de república a imperio, estos castigos perduraron, adaptándose a las nuevas realidades políticas, pero conservando su propósito esencial: proteger a Roma de quienes osaran traicionarla. El poeta Virgilio, en su epopeya, la Eneida, describió el castigo que aguardaba a los traidores en el inframundo. Aquí aquellos que odiaron a sus hermanos en vida, que golpearon a sus padres, que defraudaron a quienes dependían de ellos, se hallan encarcelados aguardando su castigo. Estos tormentos mitológicos reflejaban los muy reales castigos que Roma infligía a quienes consideraba traidores. Nos recuerdan que tras la magnífica arquitectura de Roma y su sofisticado sistema jurídico, se hallaba una disposición a emplear una violencia espectacular contra quienes amenazaran su estabilidad o traicionaran su confianza. Como según se cuenta declaró el emperador Constantino, tras ejecutar a su hijo Crispo por sospecha de traición: más vale que Roma pierda un ciudadano antes que su alma, a manos de la traición. Del saco al Estado, la justicia más oscura de la antigua Roma. Los romanos que construyeron el Panteón y concibieron la sabiduría filosófica de Marco Aurelio, también idearon algunos de los métodos de sufrimiento humano más perturbadores de la historia. La tortura romana no era meramente punitiva, sino profundamente simbólica. Un teatro calculado del dolor que revelaba mucho acerca de sus valores, sus miedos y su concepción de la justicia. Si bien la crucifixión y la damnatio ad bestias siguen siendo sus métodos de ejecución más célebres, los códigos legales de Roma contenían castigos mucho más aterradores, a menudo concebidos no solo para matar, sino para transmitir mensajes complejos sobre el crimen y el criminal. Como observó el estadista Casio Dion, en la administración de justicia los romanos creían que el castigo debía reflejar la esencia misma del crimen. Esta filosofía dio lugar a ejecuciones de una crueldad tan elaborada que incluso soldados curtidos apartaban a veces la mirada. El más rico en simbolismo de estos castigos era la poena Q.J., el castigo del saco, reservado casi exclusivamente para los culpables de parricidium, el asesinato de un progenitor o pariente cercano. Al condenado se le golpeaba primero con varas del color de la sangre, para luego coserlo dentro de un saco de cuero junto a animales vivos, típicamente un perro, un gallo, un mono y una víbora. Esta extraña colección no se elegía al azar. Cada animal representaba un aspecto de la transgresión del criminal. El perro simbolizaba el descaro, el gallo la arrogancia, el mono la malicia, y la serpiente el odio venenoso. Este macabro conjunto era arrojado entonces al río Tíber o al mar. El castigo aparecía en el código legal más antiguo conocido de Roma, las 12 tablas, lo que muestra sus ancestrales orígenes. Uno de los casos más notorios fue el de Publicio Malleolo, quien asesinó a su madre en el año 101 a.C. y se convirtió en el primer receptor oficialmente documentado de la poena Q.J. bajo la República. El historiador romano Tito Livio señala que tras el matricidio los funcionarios no supieron al principio cómo proceder, pues el castigo había caído en desuso, y se requirió consultar las costumbres ancestrales antes de poder ejecutar debidamente a Malleolo. Se dice que el emperador Claudio presenció una de estas ejecuciones y se sintió profundamente conmovido por su simbolismo. El ritual tenía orígenes antiguos que se remontaban a los primeros códigos legales de Roma, pero cayó en desuso durante la República tardía, hasta que el emperador Augusto lo revivió como parte de sus reformas morales. Para los romanos el horror específico del parricidium radicaba en su traición a la pietas, el deber sagrado debido a los padres y antepasados. Al matar a su padre, el parricida había cortado su conexión con la propia sociedad romana. Así, su castigo lo apartaba no solo de la compañía humana, sino también del contacto con los elementos fundamentales de la creación. Privado de la tierra para la sepultura del aire, para respirar del agua para beber, y simbólicamente apartado de la luz del sol al ser sellado dentro del saco. Durante el siglo II después de Cristo, el jurista Modestino registró un caso en el que el condenado se rió durante el proceso. Cuando se le preguntó por qué, respondió:
Me río porque hoy alcanzaré lo que los filósofos persiguen durante toda su vida, experimentar todos los elementos a la vez. Su ingeniosa respuesta no lo salvó y la ejecución se llevó a cabo según lo previsto en el puente Cestio, uno de los lugares tradicionales para este castigo. El fiscal Cicerón, al alegar contra Sexto Rocio, acusado de parricidio, explicó la lógica del castigo. Quieren que no pueda tener cielo, sol, agua ni tierra, para que aquel que mató a quien le dio la vida se vea privado de todas aquellas cosas de las que se dice que todos los seres vivos derivan su existencia. La Poena Cuyei establecía un contraste sobrecogedor entre los lazos sagrados que el criminal había roto y la nueva y perversa familia a la que se uniría en la muerte, atrapado por toda la eternidad con bestias, en lugar de con los honorables antepasados a quienes había traicionado. El castigo evolucionó con el tiempo. En épocas más tempranas, el saco contenía únicamente serpientes, mientras que el conjunto completo de animales se desarrolló durante el imperio. El emperador Adriano modificó ligeramente el castigo para aquellos parricidas que mataban bajo circunstancias atenuantes, sustituyéndolo por el ahogamiento en el mar sin animales. Según los registros legales conservados en el Digesto de Justiniano, algunas localidades sin acceso a monos sustituían a estos por animales distintos como lobos u osos, manteniendo el marco simbólico al tiempo que se adaptaban a las limitaciones prácticas. Mientras que la Poena Cuyei surgió de la tradición religiosa y legal romana, el escafismo, también conocido como los botes o la balsa de tortura, representaba un castigo que los romanos adoptaron de los persas, pero modificado para sus propios fines. Al condenado se le despojaba de sus vestimentas y se le sujetaba entre dos botes o troncos huecos con la cabeza, las manos y los pies sobresaliendo. Tras ser alimentado a la fuerza con leche y miel, hasta desarrollar una severa diarrea, se dejaba a la víctima flotando en un estanque de aguas estancadas, con el rostro cubierto de miel para atraer a los insectos. El nombre deriva del griego escafe, que significa cualquier cosa ahuecada, en referencia al recipiente vaciado que contenía a la víctima. Aunque de origen principalmente persa, los romanos pusieron en práctica esta tortura durante el periodo imperial tardío, particularmente en las provincias orientales, donde la influencia persa seguía siendo fuerte. El general Macrino, quien brevemente se convirtió en emperador en el año 217 después de Cristo, era célebre por aplicar este castigo a los funcionarios provinciales corruptos, afirmando que debían experimentar las consecuencias de su propia inmundicia. Incapaz de moverse y cubierto de sus propios excrementos, el condenado era consumido lentamente por los insectos mientras seguía con vida. La muerte podía tardar semanas, sufriendo la víctima la putrefacción antes de expirar finalmente. El historiador romano Plutarco describió la ejecución del soldado Mitrídates por este método, señalando que sobrevivió unos asombrosos 17 días antes de que la muerte lo reclamara misericordiosamente. Si bien se empleaba con menos frecuencia que otros métodos, el escafismo se utilizaba ocasionalmente para quienes cometían sacrilegios contra lugares religiosos romanos o traicionaban secretos militares a los enemigos. Crímenes considerados como una amenaza para toda la comunidad. Durante la persecución de los cristianos por parte del emperador Valeriano a mediados del siglo III, después de Cristo, el diácono Sancto de Cartago supuestamente soportó una versión modificada de esta tortura, con planchas calientes aplicadas a su cuerpo cubierto de miel, atrayendo a los insectos mientras simultáneamente le quemaban la carne. Su estoica respuesta repitiendo únicamente «Soy cristiano». A lo largo de todo el suplicio perturbó tanto a sus torturadores, que estos finalmente recurrieron a decapitarlo en su lugar. La naturaleza gradual de esta tortura reflejaba las creencias romanas acerca de que ciertos crímenes requerían un sufrimiento prolongado para una expiación adecuada. Como señaló el filósofo estoico Séneca en su ensayo sobre la ira, algunos castigos no estaban diseñados meramente para acabar con la vida, sino para extraer el máximo sufrimiento. Algunos castigos están diseñados para satisfacer la ira más que a la justicia, aunque ambas no deberían separarse jamás. El escafismo encarnaba este principio llevado a extremos espantosos.
Un castigo tan terrible que su mera existencia servía como elemento disuasorio, sin que apenas fuera necesario aplicarlo. El escritor militar romano Vegesio consignó que la simple descripción del escafismo solía bastar para arrancar confesiones a espías y desertores, haciendo de la amenaza algo casi tan eficaz como el propio castigo. En el año 270 después de Cristo, cuando el emperador Aureliano capturó a la reina Zenobia de Palmira, tras su rebelión la amenazó con el escafismo. La reina, normalmente desafiante, se sometió de inmediato a la autoridad romana, eligiendo vivir en un cómodo exilio romano antes que enfrentarse a semejante destino. El fuego siempre ha tenido un simbolismo dual como purificador y como destructor, y los romanos emplearon esta dualidad en su método de tortura conocido como mors per ignem, la muerte por fuego lento. A diferencia de la simple hoguera que podía ser misericordiosamente rápida si se ejecutaba debidamente este castigo, prolongaba deliberadamente el sufrimiento de la víctima mediante un cuidadoso control de la temperatura. Al condenado podían colocarlo dentro de un toro de bronce tomado del toro de bronce de los griegos, suspendido sobre llamas bajas, asarlo gradualmente sobre una parrilla metálica llamada cratícula, o sumergirlo parcialmente en aceite hirviendo. El dramaturgo romano Plauto hizo referencia a este castigo en su comedia Cautivos, donde un personaje amenaza a un cocinero con asarlo más lentamente que a un pato en un horno frío, demostrando cómo estas torturas permeaban incluso el humor romano. En la colonia romana de Lugdunum, la moderna Lyon en Francia en el año 177 después de Cristo, la mártir cristiana Blandina fue asada en una silla de hierro sobre llamas cuidadosamente controladas, como parte de los juegos públicos, y los testigos consignaron que permaneció consciente y hablando durante gran parte del suplicio. Para los romanos, los castigos con fuego tenían una significación religiosa que iba más allá de la mera retribución. Las vestales custodiaban la llama sagrada de Roma, y el fuego mismo se asociaba con Vesta, diosa del hogar, y con Vulcano, dios de la forja. Emplear el fuego como castigo creaba una simetría entre el crimen y su consecuencia con las llamas purificadoras, limpiando la mancha causada por los actos del criminal. Sin embargo, a medida que Roma transitaba de república a imperio, lo que había sido un solemne ritual religioso se transformó cada vez más en espectáculo público, con ejecuciones por fuego escenificadas, en ocasiones con elementos teatrales, para entretener a la multitud al tiempo que se impartía justicia. El jurista Ulpiano, escribiendo a principios del siglo III después de Cristo, clasificó la muerte por fuego como summum supplicium, el castigo supremo, y la recomendó particularmente para incendiarios, envenenadores y practicantes de magia. Durante el reinado de Marco Aurelio, un autoproclamado profeta llamado Alejandro, que había incitado a un motín, fue quemado vivo en el foro romano sobre un asiento metálico especializado que se calentaba gradualmente hasta tornarse incandescente, permitiendo a los espectadores observar cada instante de su sufrimiento. Quizás el castigo psicológicamente más aterrador fuera el Collegium Tenebrarum, literalmente, el colegio de las sombras, la práctica romana del enterramiento en vida. Aunque habitualmente asociada con las vestales que rompían sus votos de castidad, este castigo se extendía ocasionalmente a los culpables de alta traición o de delitos religiosos. Para las vestales, el procedimiento era elaborado y profundamente simbólico. La sacerdotisa condenada era vestida con atuendo funerario, transportada en una litera cubierta hasta el Campus Celeratus, el campo de la transgresión cerca de la Puerta Colina, y depositada en una pequeña cámara subterránea, provista con un mínimo de alimentos, agua, una lámpara y un lecho. Esta provisión cumplía una importante función legal y religiosa. Técnicamente, los romanos no estaban ejecutando a la vestal, sino creando las condiciones en las que ella moriría de manera natural, evitando así la mancha divina que se derivaría de dañar directamente a una sacerdotisa consagrada. Las excavaciones arqueológicas cerca de la Puerta Colina han descubierto pequeñas cámaras compatibles con las descripciones históricas de estos lugares de enterramiento, algunas de las cuales contenían los restos de lo que parecen ser esqueletos femeninos junto a lámparas de aceite y vasijas de alimentos deteriorados.
Una vez sellada en aquella cámara, la vestal técnicamente no era ejecutada en absoluto. Simplemente se la abandonaba bajo tierra, dejándola elegir entre poner fin a su propia vida con rapidez o soportar una muerte lenta por inanición. Esta ficción legal preservaba la prohibición sagrada de dañar directamente a una vestal mientras se aseguraba su castigo. La víctima más célebre fue la vestal mayor Cornelia, condenada por el emperador Domiciano en el año 91 después de Cristo pese a sus protestas de inocencia. Mientras la conducían a su tumba viva, Plutarco consigna que mantuvo una dignidad impecable, incluso cuando su vestido se enganchó en la escalera que descendía hacia la cámara. Cuando el verdugo le ofreció su mano, ella se apartó y retiró el cuerpo como si fuera una contaminación, preservando su pureza incluso en sus últimos instantes. Plinio el joven, quien presenció su cortejo hasta la sepultura, escribió: «No se ofreció prueba alguna de su culpa, más allá de la afirmación del emperador. Ella siguió invocando a Vesta y a los demás dioses, sin decir nada con mayor frecuencia durante su trayecto hacia la ejecución, que el César cree que soy impura. Yo que he celebrado los ritos sagrados mientras él triunfaba y gobernaba». La dimensión psicológica del enterramiento en vida lo hacía particularmente aterrador. Otros métodos de ejecución, por dolorosos que fueran, eventualmente llegaban a su fin. Enterrados vivos, los condenados se enfrentaban a un horror existencial único. Atrapados en la oscuridad, sabiendo que la huida era imposible, obligados a contemplar la mortalidad, mientras el oxígeno se iba agotando lentamente. El filósofo romano Lucrecio reconoció este temor primordial en su obra Sobre la naturaleza de las cosas, señalando que la profunda oscuridad de la muerte representaba el terror más fundamental de la humanidad, un miedo que el Collegium Tenebrarum convertía en arma como castigo. Este castigo se aplicaba ocasionalmente a otras personas más allá de las vestales. Tras la fallida conspiración de Lucio Sergio Catilina, en el año 63 a.C., varios conjurados fueron estrangulados en la prisión tuliana, pero según se cuenta, otros fueron enterrados vivos en cámaras especialmente construidas bajo el suelo de la propia prisión. Según Salustio, estas cámaras se llamaban Tulliola Pequeños Tulianos y contenían apenas el espacio justo para un hombre de pie, una variante particularmente cruel, que ni siquiera permitía a la víctima tumbarse mientras aguardaba la muerte. A medida que llegamos al final de nuestro recorrido por los castigos más oscuros de Roma, hemos sido testigos de cómo el poder y el miedo dieron forma a un sistema judicial cuyos ecos resuenan aún hoy. Como observó en cierta ocasión Séneca el joven, quien ha hecho de infligir castigo su oficio se afana en hallar placer no en haber castigado, sino en castigar. Quizás en esta reflexión resida la verdad más oscura de Roma, que estas elaboradas penas servían a propósitos que iban más allá de la justicia. Ya sea que camines por las antiguas piedras del foro o estudies los huecos en las inscripciones donde antaño se hallaban los nombres condenados, recuerda que en estos castigos vislumbramos no solo la crueldad romana, sino la eterna lucha humana con el poder, la justicia y la memoria. Hasta la próxima, vale a Dios.